Desde la antigüedad, la música ha moldeado de una u otra forma a las sociedades y su influencia ha sido preponderante en los diversos periodos históricos. En cuanto a los comienzos de la música, bueno, tenemos que viajar al pasado y probablemente en algún momento de los millones de años de la historia de la humanidad, el hombre debe haber tenido aspiraciones que no podía entender y menos expresar con su verbo, porque el lenguaje solo era un medio totalmente inadecuado de expresión, por lo que él necesitaba algo más enérgico para expresar sus rogativas emocionales y finalmente lo halló en una forma elemental de canto. Descubrió que cuando cantaba sus peticiones parecían ser escuchadas de alguna manera inexplicable y sus angustias se calmaban y le daban alivio emocional. Parece extraño decir que a través de la música se despertó la primera concepción de Dios en la mente humana, y cuando este ser juzgaba que sus ruegos habían sido escuchados, naturalmente concibió una entidad más elevada que podía protegerle. Al haber descubierto el canto, comprendió la idea de la Gran Madre, la primera deidad a la cual se enfocó para su consuelo y protección de los males de su muy insegura existencia. Una vez que la Gran Madre se había formado, nos encontramos con el origen de la magia y de la religión, porque el hombre formó su imagen en madera o en la necesidad de un objeto concreto hacia el cual dirigir su adoración. Posteriormente, habiendo formado sus ídolos, calificó a alguien para prevenir y cuidar de sus supuestas necesidades, y de esta manera se originó el oficio de sacerdote. Fueron los sacerdotes quienes gradualmente mejoraron el tipo primitivo de canto, transformándolo en una especie de magia cantada. Estos cantos se confiaron a la memoria y se pasaban de generación en generación. Solo mucho más tarde fue grabado en signos. Uno de sus efectos era incrementar el fervor religioso con el resultado que los hombres empezaban a mover sus cuerpos, bailar y golpear las manos. En el transcurso del tiempo se inventó la forma más elemental de bombo para acentuar el ritmo. Esto condujo a la invención de otros instrumentos y así al nacimiento de la música como arte. Como podemos ver, la música estaba asociada a la religión y los sacerdotes desempeñaban una parte importante en su sistematización y desarrollo. De acuerdo a los archivos acásicos, el primer sacerdote, lo bastante abnegado para servir con el corazón puro a la humanidad, recibió el don de escuchar la música de las estrellas y galaxias, pero aunque no necesitamos decirlo, no pudo traducir lo que oyó a sonidos terrenos. Faltándole los medios, se inspiró con el deseo de introducir una mayor variedad en el fraseo musical existente, de modo que a partir de ese momento la música muy gradualmente se fue diversificando. Los sacerdotes, sabiendo las potencias de los mantras o encantamientos y dándose cuenta que repitiendo ciertas notas podían obtenerse específicos resultados y que entraban en acción fuerzas decretadas. Entonces usaban esa forma particular de magia, porque magia era, para fines nobles y constructivos. Durante los periodos tempranos de la historia y bajo la influencia de los iniciados en los misterios, el sonido se empleó para construir formas hermosas y admirables, pero en las fases posteriores también llegó a emplearse enteramente como fuerza para la destrucción. Se usaban sonidos discordantes deliberadamente para romper y desintegrar, como lo sabe todo ocultista.
La práctica de la magia para fines malévolos fue la causa de la caída de pueblos y civilizaciones, pereciendo así no solo aquella fase oscura de la música, sino también aquel conocimiento científico de la aplicación y potencia del sonido que había traído tal devastación. Dondequiera que algún poder particular o aspecto de conocimiento se ha viciado por el abuso, los excelsos han permitido que caiga en la oscuridad del olvido para resurgir de nuevo quizás más tarde, con aspecto más purificado de sí mismo. Y ahora vamos a conversar acerca de las influencias de la música en los pueblos hinduistas. Si decimos a un hindú que su música no tiene variedad, no nos comprenderá. Nos dirá que tienen música alegre y música solemne. Además, argumentará que su tono tiene 4 divisiones y el nuestro, el occidental, solo 2. Y en respuesta lo confrontaremos con nuestras enormes orquestas, pianos, órganos y grandiosos coros. Entonces, ¿cuánto resisten sus pocos instrumentos de tono suave ante una comparación con semejante variedad? Debido a que la música hindú tiene cuartos de tonos, sus características no son las de volumen, sino de sutileza, y hay razones convincentes tanto para sus cualidades como para sus limitaciones. Según antiguas escrituras, cuando el Manú fundó la quinta raza raíz en la India, inauguró una nueva escala y una ciencia de los mantras de manera que la nueva subraza respondiese a vibraciones más altas y aprendiera a alcanzar el plano mental. Esos mantras fueron pasados por los sacerdotes a través de las centurias siguientes, asociándose íntegramente con las tradiciones religiosas y debiendo tocarse únicamente a determinadas horas del día, por lo que había cantos antes de la meditación temprana, así como cantos del mediodía y los de la puesta del sol. Cada uno estaba calculado a ejercer un efecto específico sobre el cantante y su audiencia. Después de tantos años, la influencia de la tradición religiosa sigue siendo tan poderosa que en la India nadie se atrevería a cantar el canto matutino para mediodía y mucho menos para la puesta del sol. Los antiguos sacerdotes, en lugar de buscar el desarrollo de la música como arte, trataron únicamente de elevar su valor mántrico. Eran contemplativos por naturaleza y habiéndose dado cuenta que ciertas secuencias de notas producían profunda meditación, experimentaron con ellas y las utilizaron hasta que obtuvieron el resultado deseado. Ese resultado era el samadhi o trance superconsciente. A pesar de que en este estado de trance oían la música, no hicieron esfuerzos para traducirla a sonidos terrenos. Se conformaron con que fuera simplemente un método de alcanzar la unión con lo divino a través de su poder en ayudar a la meditación. Cuando el hombre ha alcanzado la felicidad que más necesita alcanzar, estos sacerdotes hinduistas consideraban que el temor del Señor o el temor de Dios es el comienzo de la sabiduría y el conocimiento del santo es la comprensión. El resultado fue la evolución de esos sistemas exaltados de filosofía religiosa que quedaron como monumento a la elevación del pensamiento hinduista, porque el cuarto de tono era tan sutil que manejaba la mente, aparte de inducir al trance contemplativo, y el resultado no fue meramente la adquisición del conocimiento, sino de sabiduría, porque más que conocimiento sutilizado, era espiritualizado. No obstante, sería incorrecto decir que la música hindú permanecía enteramente matricista, o sea, inductora de trance, pues había anhelos y aspiraciones en el pueblo mismo que debían forzosamente encontrar una salida en la melodía.
También habían pasado por pasiones puramente humanas que invocaban sufrimiento e impelían al demente no filosófica a verterse en el canto. Más aún, como no existían instrumentos para expresar fervor, energía o poder, los medios a su disposición estaban limitados. De ahí que la música hindú sigue siendo del tipo homofónico, restringido. Un arte tan circunscrito al que no le llega ninguna idea nueva no progresa y debe reducirse a la insignificancia. Si la música occidental hubiera permanecido estacionaria, hubiera sufrido un destino similar. Hemos tratado de demostrar que la música hindú afectaba en primer lugar a la mente. Además, porque estaba desprovista en general de esos elementos más vigorizantes de nuestra variada música occidental. Por ello encontramos que la gente de la India carece de esos elementos. Desde luego que el clima puede tener hasta cierto punto la culpa de eso, pero un tipo de música vivificante pudiera haber modificado su influencia. Y así como su música carecía de variedad, energía y vigor, así los hinduistas como raza permanecieron unilaterales, inertes y desbalanceados en carácter. Aparte de la casta guerrera, hay pocos hombres de acción. La mayor parte de la gente es soñadora y dada en exceso a emociones y sentimientos. Sin duda se preguntará, ¿podrá realmente atribuirse a la música las características de una nación entera? ¿No sería eso llevar las conjeturas demasiado lejos? Sí, pero solamente si dejamos de tener en cuenta su influencia indirecta, tanto como su influencia directa. Cuando salimos de un concierto, cuyo último número ha sido algo grande y majestuoso, no nos sentimos inspirados a cometer acciones grandes y heroicas. O si esto no armoniza con nuestro temperamento, nos sentimos por lo menos dentro de nosotros un poder y vitalidad adicionales. O hemos sido conmovidos de una manera que difícilmente otro medio de expresión fuera de la música puede hacerlo. Es verdad que ese efecto pierde fuerza después de un rato, mas la experiencia se repite la próxima vez que oímos música del mismo tipo. Y suponiendo que escuchemos constantemente ese tipo de música, día tras día, año tras año, esas emociones constantemente repetidas no dejarán su impresión en nuestro carácter, en nuestra naturaleza emocional. Luego hay que considerar la influencia de la herencia. Como el amor a la música es a menudo transmitida de los padres a los hijos y nietos, es probable que los efectos de esa música sobre el carácter sean también transmitidos. Y si esa música, como en la India, ha sido eh, la misma a través de muchas generaciones, no se intensificarán sus efectos correspondientes. Si admitimos esto, comprenderemos la letargia característica del pueblo hindú. También entenderemos que si es unilateral, es porque están sufriendo los efectos de sus cualidades y que solo el temperamento contemplativo de sus antepasados pudo haber legado al mundo tales sistemas de filosofías. Bueno, queridos amigos, queridas amigas, espero que les haya gustado y no me queda más que invitarles a nuestra próxima entrega donde analizaremos la música en el pueblo egipcio. Muchísimas gracias por estar ahí. Y como siempre, bienvenidos a Take On Love.